Hola, hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo se encuentran? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Conversa Fútbol. Así es, el día de hoy estamos iniciando nuevamente las transmisiones de nuestro programa de fútbol aquí en Frequency 5 FM y con nuestro programa La Conversa Fútbol que va a ir todos los jueves desde las 8:30 de la noche, hora peruana, y para todo el mundo a través de internet, ¿no? Así que nos pueden buscar en el canal de Frequencify como La Conversa Fútbol, que vamos a, digamos que estamos reinaugurando o reingresando con estos programas donde vamos a hablar de lo que más nos gusta y nos apasiona, como es el fútbol, ¿no? Y en esta ocasión, por estos días, estamos cubriendo todo lo que es la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se está desarrollando en Norteamérica. Así que vamos a hablar largo y tendido sobre este campeonato, ¿no? Que ya inició el día 11, ¿no? Una buena inauguración con muchos artistas de los consagrados ya como Shakira y otros, pero también las novedades también que ha habido en esta inauguración, que fue el jueves 11, ¿no? Así que vamos a comentar todo lo que es la Copa Mundial de la FIFA, los resultados, los grupos, también comentarles que en este momento se sigue jugando el campeonato, las selecciones de México y Corea se están enfrentando por el grupo A, y con un empate de 0-0 ya prácticamente está terminando el primer tiempo, pero continúa el empate, ¿no? En el estadio de Guadalajara, ¿no? Hay que recordar que el Mundial de la FIFA se está desarrollando en Norteamérica, pero en tres países: en Canadá, en Estados Unidos y en México, ¿no? En esta ocasión, México, como es de esperar, está siendo de local en Guadalajara y está con un empate 0-0, donde México tiene la posesión, está dominando, está llegando, pero todavía le falta ese puntillazo final, digamos, ese último pase para poder abrir el marcador. Pero por lo demás, creo que México está siendo ligeramente superior a Corea. Corea hace lo que puede, es un buen equipo también los coreanos, pero están ahí tratando ahí de luchar, pero todavía no pueden superar a la buena selección mexicana. Vamos a saludar también a nuestro amigo Joseph, que está en controles. Adelante, Joseph, buenas noches. Claro, claro que sí, mi querido Gerson, de verdad, en esta nueva edición de La Conversa Fútbol. Y así como mencionaste, el día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que está aconteciendo con lo de el Mundial. Como dicen, estamos listos y preparados para venir con mucha información. Muchachos, no se olviden, todos los jueves, 8:30 de la noche, hora de Perú, 9:30 de la noche, hora de Canadá, el programa de La Conversa Fútbol. Y bueno, no crean que solamente Gerson estará con nosotros, sino vamos a tener ciertos invitados en el programa para acompañarlos y para que ellos traigan su opinión o vengan con su opinión. Y bueno, y al final discutiremos o estaremos hablando de noticias, entrevistas y estadísticas en La Conversa Fútbol. Así es, estimado Joseph. Te comentaba que en este momento se encuentran jugando México y Corea del Sur, ¿no? Por el grupo A, prácticamente ha terminado ya el primer tiempo, estamos en el entretiempo, con un empate 0-0, ¿no? Está jugando en el estadio de Guadalajara, de la ciudad, ¿no? Por el grupo A, que componen o conforman México, Corea del Sur, Chequia y Sudáfrica, ¿no? Así está compuesto este grupo A, en el cual, digamos que se está jugando la segunda ronda de la fase de grupos. Ya terminó la primera ronda de todos los grupos, ¿no? La primera fecha, por decirlo así, y ahora estamos jugando la segunda fecha de todos los grupos. Hemos iniciado, el día de ayer se terminó, digamos, la primera fecha con el debut ya de todas las selecciones y de todos los grupos, ¿no? El día de ayer vamos a comentar ya el buen triunfo de Colombia, que estamos siguiendo mucho a los seleccionados sudamericanos y estamos apoyando también, yo sé, como bien sabes, a los sudamericanos. Ayer Colombia se metió un triunfazo, 3-1 ante Uzbekistán, un buen partido, fue completamente superior, dominó, controló, anotó 3 goles, pudo hacer de repente un gol más. Uzbekistán, una selección, vamos a decirla, modesta,
modesta, reservada, ¿no? Ahí tratan de hacer su juego, pero sin mayor éxito, ¿no? Así que Colombia se metió un triunfazo ante Uzbekistán 3-1. Entonces, eh, todas las selecciones hasta el día de ayer ya han hecho su debut, todos han jugado, todos los grupos ya han jugado su primera fecha, y en este momento estamos jugando, o se ha iniciado, mejor dicho, la segunda fecha, y justamente con el grupo A, donde México empata a cero con Corea del Sur, ¿no? Vamos a repasar un poco las alineaciones de este partido, que vamos a ir comentando durante toda la transmisión. Recuerden que estamos en La Conversa Fútbol, ¿no? Nuestro programa de todos los jueves a las 8:30, que está transmitiendo en vivo y en directo desde Perú para todo el mundo a través de internet. Bueno, México está formando en el arco con Raúl Rangel, el arquero, J. Sánchez es el lateral, junto a Joseph Gallardo, ¿no? Es los dos laterales. Los defensas centrales son Edson Álvarez con Junior Vázquez, ¿no? Estos dos defensas que son muy, los mejores centrales de México en este momento. Después tienes al 6, ¿no? Una especie de ancla que es Eric Lira, para arriba dejar a un dúo que es, digamos que de lo mejorcito que tiene México, ¿no? Romo junto a Brian Gutiérrez, ¿no? En realidad México tiene es una nueva generación, es cierto, que ya viene de 2 o 3 años, pero es una nueva generación a comparación de mundiales anteriores, ¿no? Uno que otro experimentado, pero la mayoría es una nueva selección, la mexicana, ¿no? Ryan Alvarado está en la parte ofensiva, hay un tridente con Ryan Alvarado, con Jiménez y Julián Quiñones. Mención especial para Julián Quiñones, Joseph, porque él es colombiano, naturalizado mexicano, ¿no? Ha jugado varios años en México, en varios clubes, en Puebla, en Necaxa, en varios clubes de México. Justamente al estar muchos años se nacionalizó mexicano, ahora está jugando en Arabia, pero muy buen jugador, Julián Quiñones, muy bueno, este jugador nacionalizado mexicano, ¿no? Es colombiano. Por su parte, Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur mejor dicho, está alineando con Kim Sen-yu, ¿no? Un arquero que también experimentado ya, Kim Sen-yu, una línea de 3, ¿no? Ellos juegan 3-4-3, perdón, juega los coreanos, ¿no? Muy, muy atléticos los coreanos, o sea, muy disciplinados, muy atléticos, ¿no? Un físico muy bueno. No son grandotes, no son roperos, no son altos, pero son, digamos, pura fibra, ¿no? A lo Jackie Chan, a lo Jackie Chun, son pura fibra, muy atléticos los coreanos. Bueno, una línea de 3, ¿no? Con Lee Gi-yu, Kim Min-hee, Liam Ben, y arriba en el medio campo un cuarteto con Kim Moon-wan, Poi Seung-yu, Hao Beon y Sejung Woo. Ese es el medio campo. Y arriba también hay un tridente, ¿eh? Porque tanto México como Corea tienen un tridente en la parte superior. Lin Yen-sun, el 9 neto es Heung Min, y el otro extremo sería Kian Lee, que hasta el momento es el único amonestado con una tarjeta amarilla, ¿no? Por una fuerte falta que cometió Kian Lee. Esos son los equipos tanto de México como Corea del Sur. Hay que recordar que estamos en el entretiempo, ¿no? En el entretiempo, y el partido va 0-0. Hay que recordar también en este grupo que en la primera fecha, México en el debut del grupo, en realidad en el debut de todo el mundial, derrotó 2-0 a Sudáfrica el jueves 11, ¿no? En un partido muy bueno, donde México fue superior, obviamente, y justamente Julián Quiñones y Raúl Jiménez anotaron, pues, para México los goles, mientras que César Montes tuvo una expulsión por parte de México, mientras que en Sudáfrica hubo 2 expulsados, Citole y Esguan, ¿no? Así, entonces, terminó este partido, con lo cual México actualmente está como puntero del grupo con 4 puntos, le sigue Corea con 4 puntos también, mientras que Chequia y Sudáfrica están con un punto, ¿no? ¿Eso se debe a qué? Se debe a que en la primera fecha México le ganó a Sudáfrica
mientras Corea también hizo lo mismo con Chequia. Y en esta segunda fecha, ambos, Chequia con Sudáfrica empataron, em, Chequia con Sudáfrica empataron. Ese partido se jugó el día de hoy, empataron 1-1, Chequia con Sudáfrica. Mientras que en la primera fecha, Corea del Sur derrotó 2-1 a Chequia, ¿no? Entonces, esa es la situación del grupo A, este, donde México y Corea tienen están en los primeros lugares y se están, digamos, al término de esta segunda fecha, porque hay que recordar que la fase de grupos es de 3 partidos. Entonces, al término de esta segunda fecha, si se mantiene, tanto México como Corea estarían dando el primer paso para clasificar en este grupo A, ¿no? Hay que recordar, Joseph, que por cada grupo participan, o mejor dicho, clasifican este, dos, dos directo, pero también el mejor tercero, ¿no? Hay que recordar que va a empezar desde 16avos. Y van a clasificar 2 directo y después el mejor tercero, ¿no? Los 8 mejores terceros. De tal manera que van a ser 16avos de final, ¿no? Esa es la situación entonces del grupo A. Eh, ya cuando en este momento va a empezar el segundo tiempo de este partido entre México y Corea, en el cual están empatando 0-0. Entre otros resultados del día de hoy, estimado Joseph, Canadá con Bosnia y Herzegovina empataron 1-1, ¿no? Eh, perdón, Ya, Suiza, perdón, claro, Canadá le ganó 6-0. claro, Canadá le ganó 6. No, te quería comentar del partido entre Suiza y Bosnia-Herzegovina. Claro, claro. Claro, Suiza, de Suiza, verdad, yo creo, ¿tú crees, rápidamente, crees que Suiza va a terminar primero? sí, yo creo que sí, porque imagínate que hoy, no tanto el partido anterior como el de hoy, yo creo que Suiza ha jugado muy bien. Tiene un buen nivel Suiza, ¿no? Y no de ahora, ¿no? Ya desde hace muchos años, incluso de mundiales pasados, ya Suiza ha clasificado a octavos, ha avanzado de fase de grupos. Creo que Suiza es un país que el fútbol está avanzando, que está, digamos que en una curva ascendente, ¿no? Tiene buenos jugadores en los mejores clubes de Europa, y sus selecciones también juveniles también hacen buenos campeonatos, ¿no? Yo creo que Suiza, tranquilamente Suiza va a clasificar junto a Canadá. ¿Tú cómo lo ves? ¿A quién lo ves mejor? ¿A Suiza o a Canadá en este grupo, en el grupo B, Joseph? Bueno, yo por la experiencia podría mencionar Suiza. Suiza, de verdad, así como tú mencionaste, siempre ha estado o desde hace un buen tiempo está en un proceso ascendente. Han sabido, como dicen, cuidar sus canteras, han sabido producir buenos joven talento y han sabido renovarse, cosa que en selecciones se tiene que mirar ese proceso de renovación. Si no hay renovación, no, el equipo no va a rendir, algo que inclusive, y si hablamos un poquito de lo que es de España, España vino con el equipo casi en su mayoría del mundial anterior. Mucha gente de España me estuvo comentando de que hubo un montón de buenos jugadores que no los convocaron, por la razón de que el técnico no los conoce. El técnico estaba apostando por jugadores que él ya conoce, pero los riesgos también son grandes porque de repente estos jugadores no están en un muy buen momento, bueno, el resultado ha sido obvio porque nunca hemos mirado a una España que termine empatando con un equipo que se presenta por primera vez. Entonces, eso sí, lo mismo de repente un poquito también con Argentina. Argentina ha traído también un buen por ciento de talento joven, como dicen, para que el equipo de Argentina no se quede o duerme en sus laureles. Entonces, eso se mira cuando hay
hay digamos, un trabajo a futuro y con un director técnico que no le tiene miedo a la renovación. Y eso esperemos que pase y de repente un poquito mencionamos, eso esperemos que pase con el nuevo director técnico de Perú, nuestro querido director brasileño, y eso después de repente para casi al final del programa me gustaría tu opinión y puntos también que tenemos que hablar, de repente un poquito también de Alianza Lima, pero eso lo vamos a dejar casi al final del programa. En lo referente a Canadá, Canadá hasta el día de hoy tenía dudas con su capitán Jonathan Davis, que estaba lesionado todavía. Bueno, no lesionado, pero él era el técnico de hockey. Eso iba, la respuesta iba a ser del jugador, de acuerdo a cómo se sentía, ingresaba o no. Y bueno, el día de hoy, a pocos minutos del partido, dijo que sí, que iba a ingresar y de verdad que ha sido un cambio drástico en el equipo porque creo que terminó con un doblete o con un triplete, imagínate. Entonces, valió la espera y eso de repente era lo que necesitaba un poco el equipo, esa combinación letal que tenemos entre Lurín y Jonathan Davis. ¿Tú crees que el triunfo de hoy de Canadá 6-0 aplastante ante la modesta selección de Qatar, tú crees que lo hace, digamos, no decir que puede llegar a la gran final, pero sí que de repente puede llegar lejos, de repente, no sé, se me ocurre hasta cuartos de final, de repente, ¿no? Llegar, avanzar lejos a esta selección de Canadá, porque hoy goleó categóricamente, lo aplastó prácticamente a Qatar. Y con buenos goles, ¿no? Muy buenos goles. Te cuento que Canadá, y tú debes saberlo, en Qatar 2022 era uno de los favoritos. No favorito, pero tenía mucha expectativa. En la En su Copa grupo. América también llegó a unas instancias finales, semifinal creo, Ujú. pero en 2022 había mucha expectativa de Canadá porque tiene muy buenos jugadores que están en Europa, en los principales clubes de Europa. ¿Qué nos puedes comentar de eso, Joseph? Sí, yo creo que si se cree en el cuento y digamos, si esto lo toman como un principio de todo este proceso, yo creo que les va a ir bien y todo depende hasta cuándo se crea en este momento, cuándo se crean el cuento, como podríamos decir, porque de verdad, si alguien te dice, oye, o especialmente si eres niño, te dicen, oye, tú eres un superhéroe, bueno, el niño se lo va a creer. Y es más o menos el caso de Canadá, con Jonathan Davis, ahora digamos, se cree una superpotencia futbolística, y claro, es verdad, si se cree en el cuento, si todos se ayudan, todos cooperan y todos escuchan al director técnico y nadie hace más de lo que tiene que hacer o sobre se esfuerza o no hay lesiones, porque no te olvides siempre en todos estos procesos o partidos que siempre es como final, la parte física es la que vale, la parte química, si hay química entre los jugadores, también eso vale, porque muchos equipos empiezan de menos a más. El caso de Argentina, ¿no te acuerdas? En el otro mundial, empezó mal, pero partido con partido empezó a, como dicen, a mejorar y a mejorar. Y equipos que de repente en un momento se pensaban ganadores, no sentaron cabeza. Como dueño de casa, creo que tienen favor, creo que juegan mucho mejor en Vancouver, de repente no por la presión, porque en Vancouver te cuento que cuando juegan en Toronto, aunque jugamos de local, juegan como un poco más presionados. En cambio, en Vancouver la gente creo que es un poco más calmada y el estadio es más grande, el ambiente es diferente, no hay muchos eventos. Te cuento que el día del partido hubo como 6, 7 eventos en Toronto. So, imagínate la cantidad aglomadora de gente que hay, no solamente para mirar un mundial, sino para mirar un partido de los Blue Jays, un partido de un concierto de un artista, concierto de otro artista, 6 eventos, imagínate, en el centro de la ciudad. Eso era como ni para buscar un alfiler, imagínate. Gracias a Dios, la mayoría de las personas están tomando o usando el transporte público y acá en el transporte público la ciudad ha invertido un montón de plata, un montón de dinero
para asegurarse que todo el mundo tenga esa satisfacción de usar un transporte público y llegar con mucha seguridad a todos estos eventos. Eso te podría decir, todo depende de los jugadores y depende del técnico hasta cuándo se crean el cuento de que son una superpotencia en la parte futbolística. Así es. Bueno, el partido de hoy se jugó en el estadio BS Place de Vancouver, ¿no? Como bien lo Claro, mencionas. Se le acomoda de repente mejor jugar en Vancouver, como bien lo claro. mencionas. Y por el clima también. Recuerdo que el clima ya es mucho más fresco. Es como que si estarían en Miami, más o menos allá en Vancouver. Se respira ese aire fresco, el mar. Hay muchas ventajas estando allá. El clima es muy Vancouver bonito. tiene playa, es zona costera. Sí, exacto, es zona costera. Y bueno, yo Así creo es. que les va a sentar muy bien estando allá. Te comento que justamente lo que mencionas del clima y el tiempo, te comento que, bueno, ahora en Estados Unidos, bueno, en realidad en todo el hemisferio norte está en verano, ¿no? Entonces, estas, está viendo estas pausas de rehidratación en medio de los partidos, ¿no? Por lo general son uno en cada tiempo, ¿no? Han recibido críticas por parte de cierta prensa, de ciertos, digamos, analistas deportivos, exjugadores también, ¿no? Estas pausas de rehidratación que está viendo entre los partidos, ¿no? No sé qué opinas tú, José. A mí me parece bien, me parece que cuando el clima cuando hay un calor extenso, teniendo en cuenta que se juega más de 90 minutos, más ahora cuando avanzan al mata-mata, ¿no? Que es octavos, cuartos, se juega mucho más tiempo y creo que estas pausas de rehidratación son buenas. Hay que cuidar al jugador, la integridad del futbolista. Hoy día vimos una lesión terrible en el partido de Bosnia-Herzegovina, que ya lo vamos a comentar, una lesión terrible, ¿no? Que tuvo el jugador que salir de la cancha y creo que es bueno. Por ahí algunos dicen que o están en contra de estas pausas porque aprovechan los técnicos para darle indicaciones a los jugadores, para arengarlos, ¿no? Para reclamarse, los jugadores reclamarse unos a los otros, para hacer una especie de charla técnica, ¿no? En esos minutos de rehidratación. Y que muchos de eso están siendo transmitidos en vivo y en directo para todo el mundo a través de la televisión, ¿no? Que transmite, y las redes también y todo, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Para mí me parece que está bien estas pausas de rehidratación, pero tú, digamos, ¿qué podrías comentar al respecto, Joseph? Claro, por lo que yo he podido experimentar, y te cuento que en lo que es el torneo de la Canadian Premier League, que es así como la MLS, bueno, es como una liga inferior a la MLS, la liga de canadiense, eh, eso sí aplican, pero lo aplican cuando hay una extremada calor para proteger al jugador. Y yo creo que eso está súper bien porque hubo en una ocasión, antes de que apliquen esta ley o este sistema o este formato, alguien que tuvo problemas y le dio casi como un paro, porque se sobrecalentó, parece su cuerpo, y se terminó desmayando, se terminó desplomando, y desde ese momento han aplicado esto como formato o como regla cuando hay extremada calor. Claro, claro. No, sí, yo estoy a favor también de eso porque la integridad física de los jugadores, de los futbolistas, que son digamos que son la pieza principal de este deporte, ¿no? Que es el fútbol. Creo que hay que cuidar bastante al futbolista, ¿no? No es fácil en temperaturas, en altas temperaturas, eh, digamos, mantenerse más de 90 minutos en continuo movimiento, ¿no? Jugando, compitiendo más de 90 minutos. Actualmente, ya con el VAR y con un mejor control del tiempo en el juego, ya prácticamente los tiempos de descuento que dan o adicionales, prácticamente 9 10 minutos, ¿no? Entonces prácticamente se juega 100 minutos en promedio en la actualidad. Y ahora que se viene el tiempo suplementario en los octavos, 16avos, se va a venir el alargue o el tiempo de, ¿cómo se dice? El alargue, ¿no? O suplementario, mejor dicho, mucho más todavía. Creo que las pausas de rehidratación son muy buenas. Te comento, Joseph, que hay gol en Guadalajara.
hay gol en Guadalajara. México ha anotado el 1-0 en el minuto 7 ya de este primer tiempo, casi 8. Luis Romo, estábamos justo hablando de las alineaciones hace un momento. Luis Romo, ¿no? El jugador desequilibrante de México, ha anotado el primer gol, con el cual México está derrotando 1-0 y prácticamente está clasificando ya a la siguiente fase, que es 16avos de final. Todo esto en el estadio de Guadalajara, y México parece que bueno, no parece, sino que si se mantiene este triunfo hasta el final, ya estaría clasificando directamente, sería el primer clasificado, yo sé, ya tendríamos el primer clasificado para la siguiente fase, ¿no? México 1-0 ante Corea del Sur. Pero bueno, estábamos hablando de Canadá, ¿no? Y sus posibilidades. Eh, Te comentaba también, bueno, el aplastante triunfo, ¿no? De 6-0, y como bien lo decías, ¿no? Si se creen, si digamos que se comprometen, si creen, yo creo que podrían llegar lejos, ¿no? Ya en el Mundial pasado estuvieron como candidatos, por decirlo, eh, como que generaron mucha expectativa, ¿no? Pero bueno, esperemos que ahora pueda avanzar. Por lo pronto, ya también se podría decir que ha clasificado, porque con esta victoria de 6-0 y con el empate anterior tiene 4 puntos. Y teniendo en cuenta que los terceros clasifican, los mejores terceros, también Canadá creo que está ya asegurando su clasificación a la segunda etapa de esta Copa Mundial, ¿no? Otra cosa que te quería comentar también, José, es los estadios muy buenos que estamos viendo en Norteamérica, ¿no? Tanto, por ejemplo, el Estadio Azteca, ¿no? O el Azteca, como se llama, fue remodelado hace poco y se nota un estadio, pero de lujo, ¿ah? Un estadio, pero imponente, la infraestructura. Ahora también el Estadio de Guadalajara, donde está ganando México nuevamente, muy bueno. Eh, en Canadá tienes en Vancouver, tienes en el mismo Estados Unidos al MetLife Stadium, al Rose Bowl, ¿no? Que va a ser el escenario de la gran final. Entonces, eh, tanto la infraestructura deportiva norteamericana le lleva mucho ventaja o muchos años de distancia a, por ejemplo, Sudamérica, a Centroamérica, ¿no? Con Europa creo que ahí están, digamos que a palmo. En Europa también hay buenos estadios, no solo estadios en sí, la cancha, sino que la infraestructura deportiva en canchas de entrenamiento, en hospedajes, en todo, ¿no? Todo lo que es infraestructura deportiva, creo que es de los mejores mundiales que se está viendo, ¿no? Y también justo conversaba con los muchachos el otro día, hacemos un símil, una comparación con Sudamérica, con Perú, y la verdad que estamos en infraestructura deportiva y en estadios, estamos en pañales, estamos a muchos años de distancia, ¿no? Esperemos que mejore la infraestructura deportiva, los estadios, las canchas de entrenamiento, todo lo que es infraestructura de fútbol, esperemos que mejore en Perú, ¿no? Porque la verdad, ver estos estadios nos hace, pucha, como que nos estamos transportando a otro mundo, de lo que normalmente estamos viendo nuestra Liga 1 aquí en Perú, donde muchos equipos ni estadio tienen, alquilan algunos estadios mal cuidados, con muy poco mantenimiento, muy poca capacidad, sin licencia para ampliar, para mejorar. Entonces, hay un contraste muy importante, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar también de los estadios ahí en Canadá, en USA? ¿Qué te parece la infraestructura deportiva que se está viendo en el Mundial, Joseph? A ver, coméntanos. Claro, bueno, te cuento en toda esta parte de lo que es la infraestructura. La ciudad aportó un casi 47% en lo que ha sido la parte de la infraestructura. Y si solamente estamos hablando de lo que es la ciudad de Toronto, se pudo hacer una remodelación del estadio. Se le cambió el nombre, que supuestamente o es el BIMO, que es de un banco, que es del nombre de un banco, pero se le cambió el nombre al estadio de Toronto. Pero hubo, claro, un montón de cambios, más asientos. En esta ocasión pusieron asientos metálicos,
para evitar, digamos, lo que es la extra infraestructura. Se pudo implementar, si mal no me equivoco, 3 screens de televisión grandísimos. Se arregló parte de lo que fue el audio para las cámaras, se puso más cámaras y todos los reglamentos que requiere la FIFA. La parte de la construcción, todo se ha hecho en acorde para recibir al público. Lástima que de repente un poquito el clima no nos está ayudando, pero aparte de eso, también te cuento que la ciudad inclusive pensó en el público, en la gente, porque ya sabemos los precios que la FIFA siempre pone. Entonces, la ciudad o la alcaldesa de la ciudad ha hecho ciertos lugares para que el público pueda mirar los partidos totalmente gratis. Entonces, se mira toda la infraestructura, se mira toda esa, digamos, armonía, se puede mirar toda esa logística que se ha hecho en el centro de lo que es la municipalidad. Se ha creado un ambiente futbolístico, ya se ha pasado una ley que van a implementar o van a poner inclusive aportar dinero para crear una infraestructura especialmente para la selección. Imagínate, ya se está pensando en torneos próximos y se está pensando en una muy buena infraestructura para lo que es la selección de Canadá y se respetan los procesos también acá. Gracias a Dios que hemos tenido que el técnico tiene un proceso y se sigue ese proceso y eso facilita que el equipo crezca y el equipo tenga una forma diferente de jugar. En cambio, si nos ponemos ejemplo en Perú, hay alguien que, digamos, hay 3, 4, 5 cabezas, pero al final el presidente quiere poner su cuchara y todas las cosas que siempre han afectado, y no solamente en la parte futbolística, sino en la parte de la política, que también muchos dicen que Perú tiene recursos, pero el problema es de que esos recursos nunca llegan a los lugares, siempre se terminan desviando, perdiendo en el camino. Entonces, esa es la diferencia entre estos países de lo que son de Europa, Estados Unidos, a ciertos países de Sudamérica, que se pierde este capital en el camino con ciertos contratos fantasmas y cosas así que se ha mirado ya con mucha notoriedad. Pero de verdad, impresionado con la infraestructura que los países de Norteamérica, Canadá y tú mencionaste México han invertido en este mundial. Sí, justamente te quería consultar si has tenido oportunidad de asistir a ambos estadios, tanto al de Toronto como al BC Place de Vancouver, ¿no? Que te comento que no tienen mucha capacidad, ¿no? El Toronto tiene 43,000 y el de Vancouver tiene 52,000. A comparación de los de México, el Azteca tiene cerca de 90,000 y ni qué decir de Estados Unidos, también por ahí 80,000, ¿no? A ver, cuéntanos si has tenido oportunidad de asistir a ambos estadios. Claro, pero hemos asistido digamos, en eventos anteriores, pero sí se mira la diferencia, pero no te olvides que, digamos, en un proceso en el cual digamos, a ver, crear o ser proactivo, entonces eso es lo que hicieron asientos, digamos, construyeron asientos en acorde al estadio, porque no, eso sería imposible tratar de empezar todo desde cero, solamente para llegar a un cierto número. Entonces, se ha hecho o se aplicó ciertos reglamentos para siquiera llegar a un mínimo para poder cumplir con los requerimientos de la FIFA. Así es, no, y también para complementar lo que bien decías, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, eh, digamos que hay mucha corrupción, mucha incapacidad y corrupción cuando se ha presupuestado o se ha querido ejecutar proyectos de grandes estadios, ¿no?
ahora en la actualidad tenemos, por ejemplo, en el norte, que digamos, se hizo un proyecto para reconstruir el estadio de Piura, ¿no? El estadio Miguel Grau de Piura. Sin embargo, hasta ahorita no, ya va más de un año y no lo terminan. Por ahí no estaba bien en los estudios técnicos, tuvieron que replantearlos, finalmente quedó en stand-by y el presupuesto, mucha incapacidad y corrupción, ¿no? Finalmente el estadio no tiene ni el 20% de avance, siendo que ya tiene más de un año y está ahí abandonado, ¿no? Eso es algo terrible que está pasando aquí en nuestro país. El estadio de Sullana, que también está en el norte, lo mismo, tuvo un proyecto ahí para mejorarlo, pero no pudo concretarse, lo hicieron a medias, lo abandonaron, la corrupción, Y lo se robaron el triste, dinero. claro, y lo triste de todo es de que usaron el presupuesto, pero no se mira en dónde. Es un poquito inclusive triste que hasta Mbappé creo que construyó un estadio, un pequeño centro deportivo, imagínate, con su propio billete y terminaron antes que algunas municipalidades tratando de hacer centros deportivos. Sí, 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 y es una pena, porque es más, yo acá, bueno, que conversamos en algunos programas, yo siempre digo que, es más, se podría decir que cuando hagan un proyecto para construir un estadio o para ampliar un estadio, lo mejor sería que simplemente remodelen o amplíen sobre lo que ya se tiene. Porque si se hace un proyecto de gran envergadura, construirlo de nuevo o el 80%, siempre lamentablemente termina mal. El dinero se pierde, se lo roban, la corrupción, la incapacidad y termina mal y a las finales no se hace nada y se perjudica a toda la región. Por eso es que siempre yo lo que planteo es que si van a mejorar un estadio o si van a construir un estadio, no hagan un proyecto de gran envergadura, sino sobre lo que ya está, simplemente amplíen algo, denle mantenimiento, mejorar el tema de la defensa civil, las salidas, todo bien pintado, bien en la cancha. Eso, no importa que la capacidad no sea mucha, no sea, no sé, 50,000, no, ya con 30,000, pero bien mantenido está todo bien, ¿no? Porque si tú haces Claro. un proyecto de gran envergadura, de 50,000, 60,000, con toda una obra de diseño, lamentablemente se pierde. Claro, porque toda la plata se va en la logística y en la fundación, porque si no tienen un buen cimiento, estos estadios nunca van a crecer. Ya en todo eso, ya te gastaste de repente casi el 50, casi 60% de tu presupuesto, porque todo se va en el plano, en el ingeniero, que la logística, la excavación, que las maquinarias, que, que el material y el tiempo, porque acuérdate que muchos de estos materiales tienen que esperar un día o 2 días para que sequen, y mil excusas. Y después a veces vienen diciendo no, que de repente no está muy bien posicionado o sitiado o ubicado. Entonces, eso es lo que hicieron acá. La diferencia es de que ellos hicieron ya arreglaron o implementaron y también podríamos decir ampliaron en lo que ya estaba hecho. Entonces hicieron todas las otras cosas que uno necesita para poder ampliar un estadio. Entonces, por eso se miran los resultados bien rápido. Y eso fue, creo, un promedio de 2 años, todo este proyecto. Y aparte, eso, y no hubo ningún, de repente, a ver, ninguna paro en lo que fue los partidos locales de la MLS, porque no hubo estos proyectos o esta construcción fue aparte y no interrumpió casi nada. So, imagínate, se trabaja contra el tiempo y con digamos, a ver, con tiempos que estas obras tienen que terminar y hay alguien que se encarga de todo este proceso y esta logística. Y bueno, ese es el resultado de dos lugares en cómo miran el proceso de crear obras o de implementar obras. Así es, así es. Y ya para cerrar este tema, porque en realidad es muy amplio hablar de infraestructura deportiva, sobre todo aquí
en Sudamérica o en Perú, es bien amplio, es para todo un programa. Solo para complementar, nada más te decía que el estadio de Piura, que actualmente está varado, eh, inicialmente el estadio de Piura fue remodelado en el año 2004 para la Copa América, que se desarrolló en Perú, y se construyó, se completó las tribunas y tenía una capacidad por ahí de 25,000 o algo más, ¿no? Que no es una capacidad grande, pero para Perú creo que es normal, ¿no? Y lo que se debatía era si es que lo ampliaban y mejoraban sobre lo que ya está, o si eh, tiraban al bajo algunas partes y de repente reconstruían de repente en un 70%, ¿no? Con más diseño y con más cosas, ¿no? Y el debate era o simplemente mantenemos de repente los 25,000 o podemos agregarle de repente algo, ¿no? De repente hasta 30 por ahí, pero hacerle mantenimiento a la cancha, a los baños, a las salidas, a la defensa civil, de tal manera que sea un estadio que de repente no tenga mucha capacidad, pero que sí sea muy cómodo y muy bueno para el espectador, ¿no? Y para los jugadores también sus camerinos y todo, ¿no? Había ese debate. Finalmente se eligió por reconstruir un 70% y hacer todo un nuevo diseño y etc, etc, ¿no? Y lamentablemente hasta el día de hoy está varado. No se ha avanzado ni el 15%. Y eso es grave y terrible, pero si hubiesen hecho, hubiesen sobre los 25,000, sobre ese diseño inicial, mejorarlo nada más, hace rato estuviera terminado y estaría sirviéndole a los clubes del norte para competir en la Liga 1, que actualmente no tienen estadio en el norte, Oh, sobre wow. todo para recibir a los clubes grandes que llevan mucha gente, como Alianza Lima, Universitario, no tienen estadio y tienen que irse a Trujillo, donde hay mejores estadios con un poco más de capacidad, ¿no? Es terrible lo que pasa en realidad en la infraestructura deportiva en Perú y que en realidad sería todo un tema, todo un programa para hablar de eso, ¿no? Pero bueno, volvemos a la Copa del Mundo, estimado Joseph. Sí, Te cuento que continúa el partido en Guadalajara y la selección mexicana sigue ganando 1-0 a Corea del Sur, minuto ya 71, estamos en el segundo tiempo, y continúa el dominio también de México con gol de Luis Romo a los 50, iniciado el segundo tiempo, a los 5 minutos anotó el primer gol. Continúa México dominando el partido, controlando, pero todavía, como te decía, sin mucha claridad, de tal manera que pueda aumentar el marcador, ¿no? Así que vamos a ir comentando. Con este resultado, México conseguiría su segundo triunfo, sumaría 6 puntos y sería el primer clasificado a la segunda fase o la segunda ronda, que es los 16avos de final, que ya viene mata-mata, ¿no? Que ya es, digamos que son partidos donde solo uno pasa y el otro queda completamente eliminado, ¿no? Así que vamos a seguir informando. Te quería comentar también que el día de ayer se jugó, eh, se terminó, mejor dicho, lo que es la primera fecha de la fase de grupos, donde hubo dos resultados que son interesantes para comentar, ¿no? Sobre todo porque Colombia, ¿no? Que es nuestro vecino, derrotó 3-1 a Uzbekistán en un buen partido, ¿eh? Lo vimos ayer casi completo, con todos los amigos, con la familia, ¿no? Recordamos mucho por ahí el Mundial de Estados Unidos 94, ¿no? Donde Colombia participó, eh, digamos que en una de sus últimas buenas presentaciones, ¿no? Cuando tenía un equipazo Colombia, ¿no? Eh, este, y bueno, derrotó 3-1 a la selección de Uzbekistán. Te voy a dar las alineaciones de cómo formaron ambos clubes, ¿no? Primero Colombia con Camilo Vargas, ¿no? Que el arquero de Colombia. Después jugó con una línea de 4 donde digamos que destacan los centrales John Lucumí y Davinson Sánchez. Hay que recordar que Jerry Mina ya no es titular, está de suplente. John Lucumí y Davinson Sánchez son los centrales. Eh, el equipo de Néstor Lorenzo, el argentino, juega a un 4-2-3-1, ¿no? Que por el momento es 4-4-2, ¿no? Por momentos 4-2-3-1, ¿no? Así más o menos que se mueve el equipo colombiano.
En el medio campo tienes a doble contención, tienes a Gustavo Puerta y a Lerma, ¿no? Y más adelante un tridente, ¿no? James Rodríguez con la 10, ha vuelto James Rodríguez, es titular indiscutible en este equipo colombiano. John Arias, está el volante de Palmeiras, muy bueno. Ayer también se jugó un partidazo John Arias, ¿ah? Muy movilidoso, aparece por izquierda, por derecha, por el centro. Muy bueno, John Arias, jugador de Palmeiras de Brasil. Y Lucho Díaz, ¿no? Lucho Díaz con el número 7 estaba por el otro extremo, ¿no? Arriba, solo en punta, Luis Javier Suárez. Ese era el equipo colombiano, dirigido por Néstor Lorenzo, como habíamos mencionado. Y mientras que Uzbekistán juega con el arquero Utkir Yusupov, una línea de tres. Hay varios equipos de Europa que juegan con línea de tres, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Su línea de tres con tres defensas centrales como Rustam Achurmatov, Kusanov y Adubalep. Ese eran los tres del fondo. Mediocampo 4-3-3 juega este equipo. Perdón, 3-4-3, así juega este equipo. En el mediocampo tienes a Karaminov, a Mosoboy, a Shukuru y a Nasurabey. Ese es el medio campo. Y arriba el tridente, tiene un tridente, ¿no? Los extremos son Faisulabet y Urunov. Y finalmente, como único punta, el 14, Shomurodov, ¿no? Ese es el equipo de Uzbekistán. Hay que recordar que estos, estas, eh, estos países euroasiáticos, ¿no? Que conformaban la antigua URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Hasta que en el año 91 se desintegraron, se independizaron, formaron la Comunidad de Estados Independientes, países como Azerbaiyán, Uzbekistán, Kazajistán, Armenia, entre otros, que se independizaron, ¿no? Así que Uzbekistán, que ha mejorado también, ¿no? Pero igual Colombia fue superior, ¿no? Los goles de Colombia fue de Daniel Muñoz al minuto 40, Lucho Díaz al minuto 65, que está muy, muy habilidoso este jugador colombiano, y al final Jamilton Campas, ¿no? Allá al último, casi por el final ya, agónicamente marcó el 3-1 con el cual selló la victoria de Colombia, que nos hace recordar mucho cuando participó como te dije, en el Mundial de Estados Unidos 94, favorito, ¿no? Y bueno, ahora está en Ciudad de México, mejor dicho, está jugando en México, pero esperemos que pueda clasificar eh, con ese triunfo ya tiene muchas posibilidades, pero igual esperemos que pueda clasificar a la siguiente ronda es el equipo colombiano que está, digamos, está siendo seguido muy de cerca por todo Sudamérica. Y te comento también el otro partido que quería comentarte, estimado Joseph, ya para hablar después de un poco del fútbol peruano, porque hay novedades con Alianza Lima. Te quería comentar de los debut de los grandes, de dos jugadores que hay mucha expectativa, que están jugando su último mundial, también es cierto, ¿no? Es el último mundial que están jugando estas dos estrellas y que tuvieron resultados distintos uno del otro, pero que hay mucha expectativa con ellos, ¿no? Por ejemplo, Portugal fue algo decepcionante el debut de Portugal porque empató 1-1 con la República Democrática de Congo, ¿no? CR7 estuvo ahí medio desencajado, desorbitado, no sé cómo podemos llamarlo, pero no pudo hacer algo más para que su selección pueda ganar. El gol lo anotó Joao Neves para Portugal, mientras que Joan Eguiza, ¿no? A los 45 minutos, mejor dicho, en el tiempo de descuento, logró anotar el empate, ¿no? Es algo un poco magro, un poco decepcionante, creo, que Portugal por ahí para algunos viene con la chapa de ser candidato, de repente no de ganar el mundial, pero sí llegar hasta instancias finales, sobre todo porque es el último mundial de CR7, pero la verdad que deja mucho de que desear con este empate, ¿no? Bueno, fue finalmente uno por uno y vamos a ver eh, cómo, cómo Portugal puede recuperarse de esto, porque
ya en la próxima fecha va a enfrentar pues a Colombia, ¿no? En un partidazo o en un partidazo realmente interesante ver a la selección colombiana contra Portugal, ¿no? Va a ser, te podría decir que va a ser uno de los mejores partidos de esta primera ronda, ¿no? Y por otro lado, por el otro lado, la otra figura o la otra estrella que también estábamos esperando ver, Argentina con Lionel Messi, ¿no? Lionel Messi que fue la otra cara de la moneda porque anotó un hat-trick. Lionel Messi, un jugador de prácticamente 38 años, que ya va por los 39, que también está jugando su último mundial y que por ahí pensábamos de repente que pueda entrar en el segundo tiempo o que pueda de repente ser una pieza de recambio, jugar unos minutos o cuando el equipo argentino ya estuviese ganando, pero no, él inició como titular, anotó 3 goles, un hat-trick, anotó Lionel Messi y ha hecho ilusionar bastante a los hinchas, eh, pensando que todavía está en un buen nivel, todavía está muy vigente y que de repente puede ser el Mundial de Messi, ¿no? Donde Messi pueda eh, hacer la conducción de su equipo a punta de goles y poder llegar a una gran final. Eso ha hecho revivir esa esperanza, sobre todo reconocer la vigencia de Lionel Messi, ¿no? Como te digo, ya prácticamente 38 años para su posición ya es un poco de desventaja, ¿no? Vamos a repasar un poco las alineaciones de Argentina. Con el Divo Martínez, arrancó con el Divo Martínez en el arco, una línea de 4 con Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Freddy Medina. Más arriba tenías un tridente, ¿no? 4-3-3 juega este equipo de Scaloni, de Paul, ¿no? Rodrigo de Paul, McAllister y Enzo Fernández. Y arriba tienes otro tridente, ¿no? Lionel Messi por un costado, Lautaro Martínez de único punta y Thiago Almada, ¿no? Ese es el equipazo de Argentina. Mientras que Modesto Argelia, eh, alineó con el arco con Zidane, una línea de 4 donde los centrales era Bensebaini y Mandi, los laterales era Ryan Ainouri y Belgali. Arriba tenía tres volantes en el medio campo, Bentaleb y Brian Massa y Haken Budoai. Mientras arriba tenía un tridente, ¿no? De atacantes, los extremos eran Chaibi, Forest Chaibi, Anis Atmousa y Amine Gouri, así es, ese era el equipazo, ¿no? Finalmente, estimado Joseph, bueno, te comento que México sigue ganándole 1-0, ya está avanzando el partido, ya prácticamente minuto 80, 81. Eh, ¿Qué te pareció este debut de los grandes, de las estrellas, tanto Messi como CR7, ambos con resultados opuestos? Por ahí de repente Portugal no perdió, pero a empatar ante esta debutante selección como la República Democrática de Congo, creo que es un poquito decepcionante, sobre todo para el buen equipo que tiene Portugal con CR7 a la cabeza, que dicho sea de paso, no veo que el equipo juegue para CR7, no veo que le lleguen buenos pases, buenas pelotas, a veces tiene que recogerse un poco CR7, entonces lo limita un poco, ¿no? Pero un poco decepcionante el empate de Portugal, que es candidato Portugal para muchos, y por otro lado el debut de Lionel Messi, que la rompió, ¿no? Con un hat-trick que le hizo ganar a su selección 3-0 y que hay mucha ilusión por la vigencia de Lionel Messi. ¿Qué te pareció estos dos rivales, estas dos estrellas, Joseph? Claro, de verdad es asombroso, asombroso de la forma como muchos jugadores han crecido futbolísticamente, y se aprecia en este mundial. Bueno, solamente esperemos que la calidad no baje y que los equipos jueguen mucho mejor para que hagan que este mundial sea muy entretenido y especialmente con selecciones que a veces son un poco ya preferidas. En el caso también de Uruguay, que muchos lo han estado agregando, Alemania, Francia, mencionaste Suiza, México ya también entra lo que es la lucha por el poder del grupo.
Y bueno, solamente esperamos de que no haya lesionados que perjudiquen el gran proceso que están teniendo muchas de estas elecciones y que también se sepan respetar las logísticas o los procedimientos que han aplicado en cada estadio para el porvenir del público y no corra no haya ningún problema, digamos, de una eh, asficción o que alguna persona se caiga o no puedan llegar a tiempo. Solamente esperamos que salga todo bien como se ha planeado. Así es. Bueno, te comento, Josep, que ya estamos llegando a la parte final del programa. Se ha pasado rápido esta hora. Ha quedado muy chico para comentar más partidos, pero seguramente en el próximo programa vamos a detallar más a profundidad los resultados que se vienen dando, ¿no? Como parte final quería hablar un poco de Alianza Lima, ¿no? De Alianza Lima, el club Dame victoriano. esas notitas cortas, así como dicen, así como Teófilo Cubillas, esos pasitos cortos. A ver. Así es. Bueno, para comentarte que hay movidas en cuanto a los administradores de Alianza Lima, ¿no? Porque, número uno, ha trascendido que Paolo Guerrero estaría con intención de comprar acreencias del club para convertirse en acreedor y poder tomar decisiones en la administración del club victoriano, ¿no? Tiene en mente comprar acreencias, quiere manejar el club, quiere convertirlo en un club modelo europeo, porque Paolo ha jugado muchos años en Europa, en Brasil, en otros países, y quiere darle un modelo europeo de alto nivel a Alianza Lima. Eso es lo que ha trascendido, ¿no? Y que por ahí le están poniendo algunas trabas, pero finalmente esa es la intención de Pablo Guerrero, que hay que recordar que Pablo Guerrero ya se retira este año, ya él lo confirmó, a fin de año se retira del fútbol profesional el buen Pablo Guerrero, ¿no? Así que tiene muy en mente comprar a creencias del club para que poder administrarlo el buen Pablo Guerrero, ¿no? Eso es número uno. Número dos, Fernando Fara, ¿no? Un empresario peruano que ha sido dirigente de Alianza Lima hace muchos años, que has formado parte también del grupo El Fondo Blanquiazul, ha comprado una gran cantidad de creencias de Alianza Lima, por lo cual por ahora va a ser el que tiene mayoría en las creencias y va a tomar muchas decisiones en el club victoriano, ¿no? Fernando Fara, empresario peruano, de origen extranjero también, pero está en Perú hace muchos años, ha comprado a creencias y va a ser uno de los máximos acreedores del club y que va a poder tomar decisiones, ¿no? Esto ha hecho que el administrador temporal, Fernando Cavada, ha presentado su carta de renuncia el día de hoy. Ha renunciado porque ya se sabe que hay nuevos acreedores con mayoría. Entonces Fernando Cavada ha presentado su carta de renuncia y se ha retirado del club, ¿no? Así que hay muchos cambios en la administración de Alianza Lima por estos días y esperemos pues que se dice también que Fernando Fara es un visionario en cuanto a que desea administrar el club porque quieren hacer de Alianza Lima un club con estándares internacionales, ¿no? Siempre se está buscando eso, ¿no? Que Alianza Lima dé ese salto, ¿no? Alianza Lima, tanto Alianza como Universitario y Sporting Cristal, ¿no? Y otros por ahí son clubes grandes que quieren dar ese paso, ¿no? Ese paso a ser clubes que con modelos internacionales, de repente copiando Brasil, copiando Europa, ¿no? Para que puedan avanzar, ¿no? Porque digamos que ahorita son clubes que tienen mucha hinchada, que tienen buenos jugadores y todo, pero les falta bastante en lo que es también infraestructura, centros de alto rendimiento, canchas, mejor formación de divisiones menores, mejores profesores, etc., etc., ¿no? Entonces, ese gran salto es lo que Fernando Fara y también Paolo Guerrero quieren, este, digamos, encaminar al Club Alianza Lima hacia eso, ¿no? Por eso está habiendo muchos cambios en Alianza Lima, ¿no? Y en lo deportivo, José El Tunche Rivera es un jugador que
digamos que está en carpeta del club Alianza Lima, de Franco Navarro o de los Navarro, están en carpeta eh, debido a que el jugador, digamos que el técnico de Universitario o la dirección técnica le ha bajado el dedo, el mismo club también, y el jugador también se siente incómodo en la U, no quiere continuar y está negociando su salida, ¿no? Así que Alianza Lima lo tiene en carpeta este buen delantero, José El Tunche Rivera, que en el medio local ha demostrado condiciones, ha hecho muchos goles, así que puede haber novedades próximamente, ¿no? También está en carpeta de Alianza Lima Fernando Pacheco, ¿no? Un jugador que está en el extranjero y que es ex jugador de Sporting Cristal de las canteras, pero que también está en carpeta, ¿no? Así que hay novedades en Alianza, seguramente en los próximos días, en las próximas fechas, vamos a tener mayores novedades al respecto del club victoriano. Eso es todo por ahora. Te comento ya como parte final que continúa el triunfo de México en Guadalajara, 1-0 contra Corea del Sur. Ya prácticamente minuto 90 se van a jugar los minutos de descuento y yo creo que no va a tener problemas México para poder cerrar esta victoria y ser el primer clasificado a la siguiente ronda de la Copa del Mundo 2026. Eso es todo por ahora, estimado Joseph. Ahí te dejo para la parte final del programa. Adelante, Joseph. Claro, bueno, excelente. Ya en el próximo programa hablaremos un poquito más de Alianza. Y bueno, y solamente esperamos que estos cambios sean pro futbolístico y no a ver, pro bolsillo, porque se miraba que el equipo estaba bien y esperemos que con tantos cambios a ver, rompan este proceso que se ha venido. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias. Fue la primera o la segunda edición, o mejor dicho, la temporada número 2 de un renovado La Conversa futbolística. Muchachos, nos despedimos. Gerson, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Te me cuidas. Gracias, Joseph, y hasta una próxima oportunidad en la Conversa Fútbol. Cuídense mucho. Chau.